Porque, aunque estamos en septiembre, vamos a escuchar campanadas. Sí, campanadas como si estuviéramos en plena Nochevieja, con la ilusión que a mí me haría dar las campanadas. Ana, ¿a qué se debe? No estamos en Nochevieja, Miriam, pero estamos en las fiestas mayores, las fiestas patronales de Carlet. Y como ves, estoy subida a un campanario, el de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Carlet, porque aquí han querido celebrar las fiestas de la manera más tradicional. Ahí estás viendo cómo están volteando las campanas este grupo que son los campaners de la Catedral de Valencia. ¿Qué te parece? Mira, es todo un espectáculo. Me parece increíble y te tengo que decir, Ana, que te has puesto unos cascos muy apropiados. Yo tenía mucho miedo de que no me escucharas y sé que lo has hecho por eso. Fíjate que te lo agradezco. ¿Y es la primera vez que esto se hace ahí en Carlet o es algo bastante típico? Es la primera vez. Han venido, como te digo, los campaners de la Catedral de Valencia, porque ellos sí que llevan muchos años haciendo esto en la catedral, pero aquí en el pueblo es el primer año. ¿Y por qué? Porque hay un grupo, una colla de chicos que se han organizado y desde enero son ellos los que tocan aquí en el pueblo. Y por eso, como les ha gustado la tradición, como la quieren recuperar, se han decidido en las fiestas a tocar las campanas. ¿Qué te parece? Mira, esta campana que estamos viendo pesa más de 800 kilos, Miriam, enormes. ¿Y cómo te has subido hasta ahí arriba? ¿Cómo lo has hecho? Pues subiendo unos cuantos escalones, ¿eh? Subiendo 173 escalones. Y te he de decir que hemos subido varias veces, así que yo ya sé que mañana tocan agujetas, lo tengo clarísimo. Bueno, ya veremos dónde... Seguro. Mira, Miriam. ¿Cómo lo hacen? A ver, explícame un poco, ¿cómo lo están haciendo? A mí me han comentado, esto que vamos a ver ahora es volteo. Esta campana es del siglo XIX y lo que nos han comentado aquí es que esto es cuestión, no es de fuerza, es cuestión de técnica, como se suele decir, de maña. De maña. No hace falta que alguien sea muy fuerte ni nada, porque ves a este chico que es muy delgadito, pues es cuestión de maña y de técnica. Y un poco por curiosidad, no sé si están tocando algo en concreto o lo hacen un poco así como al azar. Bueno, hoy están tocando, esto se llama toques, entonces son toques tradicionales, dependiendo de la fiesta en la que estemos, si estamos en fiesta, o si es una boda o un funeral, diferentes tipos de toques. Ya lo está viendo, madre mía, impresiona verlo desde aquí, esa campana, ahí los ves. Manuel lleva 38 años como campaner de la Catedral de Valencia, en la que estas campanas pesan más de 800 kilos, las de Valencia pesan 2 toneladas, Miriam, ¿te puedes imaginar el espectáculo que es eso, eh? Madre mía. De 2 toneladas que pesan. 2 toneladas. ¿Y cuánto tiempo están ahí, dale que te pego a las campanas? A mí me han dicho que más o menos media hora estaban, eso sí, hacen paroncitos de 5 minutos. Y he de decir que desde aquí no lo podemos ver, porque con la campana grande no nos vemos, pero que abajo en la plaza está todo el pueblo expectante con estos toques, con estos toques de campanas tradicionales. Además es una tradición que nos parece y es muy bonito recuperarla. Muchas gracias, Ana. Te dejamos ahí pendiente de ese concierto, que lo disfrutes, no te quites los cascos y cuidado con las agujetas.